Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y durante los primeros días del mes de agosto se recibió con agrado una noticia por buena parte de nuestros coterráneos. Se trató del incremento salarial a jubilados y pensionados. Esta noticia tuvo un alto impacto social y, por supuesto, un alto impacto económico que vamos a analizar hoy en nuestro programa. Para eso cuento con la presencia de la máster en Ciencias, Suani Jiménez González, subdirectora de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Cienfuegos, y el máster en Ciencias, Lino Pérez Díaz, subdirector provincial de Trabajo. Muy buenas tardes, un placer tenerlos por acá. Buenas tardes. Nuevamente usted por acá, qué placer. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues, y con Lino igual, por supuesto. Óigame, vamos a conversar entonces acerca, yo diría que primero vamos a hablar del impacto social, vamos a hablar de la noticia en sí, del hecho de lo que ocurrió en Cienfuegos, ¿verdad? Bueno, a raíz de verse comunicado por el primer ministro la decisión del incremento parcial de las pensiones, se dio la publicidad y se empezó a explicar que la medida consistía en incrementar las pensiones por edad, en validez total y por causa de muerte a todos los pensionados que tenemos registrados en el país y específicamente en la provincia, que tenemos alrededor de más de 65.000 pensionados en la provincia, y más del 80% tuvo el beneficio de tener el incremento parcial de las pensiones. Este incremento también conllevó a tener en cuenta el sector no estatal, o sea, los jubilados del sector no estatal, sector privado, y las pensiones por muerte en caso de las viudas, los huérfanos, que recibían una pensión por este concepto. El incremento se realiza a partir de la cuantía por la cual ellos venían recibiendo su pensión. No es que todo el mundo iba a llegar a 4.000 pesos, como esa fue una de las preguntas que más e inquietudes que surgieron, sino de acuerdo a la pensión que venían recibiendo. En el caso de la pensión por edad, los regímenes especiales y la pensión por invalidez total, pues a la que ellos venían recibiendo se les sumaba 1.528 pesos más, y eso daba el monto total de la pensión por la cual se le iba a incrementar. También otra, o sea, 1.528 si recibía, se le sumaba 1.528 pesos más y le daban 3.056. Esa es la pensión que recibía el pensionado. Los que recibían más de 2.000 pesos, más de 3.000 pesos, pues no era que se le iban a incrementar 1.528 pesos más y se sobrepasaban de 4.000 y esa era la pensión, sino que era el tope hasta 4.000. Subía la pensión hasta 4.000 pesos. Y en el caso de las viudas y los huérfanos, pues la pensión que dio origen, o sea, del fallecido, era que se le hacía el incremento y se aplicaban los porcientos establecidos para incrementar la pensión. En este momento en la provincia, igual que en todo el país, existen algunos casos todavía aislados, pero existen, que no tuvo el incremento y que se está haciendo el análisis correspondiente por el Departamento Nacional de Seguridad Social para realizar el incremento como se estableció. En el caso del incremento, se hizo efectivo en el mes de agosto, porque los pensionados cobran septiembre en agosto y así sucesivamente cobran un mes adelantado, y para eso se vino trabajando y todo salió correctamente en la provincia. Ese fue el impacto social, todo se desarrolló acorde a lo que estaba establecido, con muy buena aceptación. Algunas inquietudes, sobre todo las viudas y sobre todo los internacionalistas, que habían tenido un incremento de 1.528 pesos más, también fueron las dos inquietudes que más salieron en la provincia. Sí, tuvimos referencia incluso en nuestros medios de comunicación acerca de cómo se organizó todo este proceso, y lo que me gustaría es que se mantenga cada vez que ocurra este pago a jubilados y pensionados. Tengas en cuenta el tipo de personas que asisten a nuestras instituciones bancarias, a los correos, y si les facilitamos ese día para que todo ocurra en total normalidad, incluso funcionando hasta los cajeros automáticos, sería eso una maravilla.
Ahora, Lino, hubo en el caso particular de las viudas, hubo algunas inquietudes, digamos que algunas preocupaciones a partir de otras disposiciones anteriores, pero que estas pudieron quizá generar inquietudes de otro tipo. Pasó con el caso de las viudas, por ejemplo, aquellas que renunciaron en su momento a la de este esposo fallecido, o las que pensaron que podía ese incremento favorecerle por ambas partes, quiere decir por su jubilación, por la jubilación del esposo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo quedó esto definido? Antes de entrar en el tema, Sí. es importante, bueno, la provincia ha creado un mecanismo que hoy se va a desarrollar la reunión del GAS provincial. El GAS es el Grupo de Atención a la Seguridad Social, del pago a la Seguridad Social, donde, rectoreado por el gobierno, pues establecemos los mecanismos y las acciones para que los días de pago de los pensionados transcurra como transcurrió en el mes de agosto. Los cajeros con su dinero para que el pensionado pase por el cajero y saque su dinero. Se va a establecer que las instituciones pagadoras comiencen ante la hora señalada. Está establecido que los días de pago nada más toda la mañana es para el pago de los jubilados en las instituciones pagadoras. Correo con todo lo que está, el andamiaje que ellos tienen montado con el tema del pago a domicilio. O sea, todo está establecido. Y en el día de hoy pues se analiza o se analizó este tema para que todo transcurra mensualmente. Con la pregunta que me hacía Jori, en el caso de las viudas, anteriormente en otros incrementos, pues la viuda, anteriormente la ley anterior que estaba la 105, que era la 24, era una ley que era optativa en la pensión por muerte. O sea, la viuda acogía a la pensión que más beneficio le hacía o la que mayor cuantía recibía. Podía ser la del causante o la del trabajo de ella, y así sucedió. Cuando se cambió la ley 105 de Seguridad Social, se le da la posibilidad a la viuda de unificar la pensión. Se unifica el 70%, si es lo que está establecido de esta pensión, se le unificaba la de ella, y esa era el beneficio que se dio a través de la 105. ¿Qué sucede? Que anteriormente había muchas viudas que se acogieron a la ley del beneficio de la pensión del fallecido. Estas viudas tuvieron en diferentes incrementos anteriormente, pues optaban por desechar ese incremento y volver a la pensión de ella por su jubilación normal, por su centro de trabajo. Hoy actualmente también surge esa duda y se está haciendo los análisis correspondientes, pero lo que está establecido es que si usted pasa en un momento determinado de un tipo de pensión a otra, cada vez que hay un incremento no puede estar cambiando, porque conlleva trámite, eso es una base de datos central que se analiza para poder hacer el incremento, que puede tener errores también, porque dentro de los marcos está establecido el error, que no debe suceder, pero sucede. Y todo eso se está analizando bien en la provincia para darle el tratamiento que lleva. Pudiera incluso incrementar la erogación, que debió haber sido millonaria. O sea, el pago aquí en Cienfuegos tuvo que ser millonario, o sea, la erogación por encima de lo que habitualmente pagábamos, ¿verdad? Si nosotros, la provincia pagaba más de 143 millones de pesos anteriormente a esto. Hoy, con cierre julio, con cierre agosto, que es el que se está cerrando ahora a principios de septiembre, la provincia paga más de 218 millones de pesos en estas figuras, en jubilaciones y pensiones. El presupuesto asignado en el año 2025 fue más de 1.653 millones de pesos. Con este incremento parcial de las pensiones, pues se nos incrementa a este presupuesto 404 millones de pesos más. O sea que la provincia hoy cuenta con 2.057 millones de pesos para suplir el gasto de esta figura. Bien, hablemos de economía entonces. Vamos a hablar de economía, ya llegamos a ese punto y claro que este dinero sale de alguna parte y convocábamos a la subdirectora de la ONAT precisamente porque una parte, bueno, era las precisiones necesarias, pero una parte, supongo, pues sale del tributo nuestro a incumplimiento social, ¿verdad? Así mismo. Agradecido, como siempre, por la presencia acá, y claro que no podíamos dejar de presentarnos, a pesar, ¿no?, de que habíamos estado previo al programa, ¿no?, haciendo algunos análisis de la pertinencia o no de estar, porque estamos de cara también a otros programas. Pero bueno, ubicándonos ahora en la seguridad social, como bien refieres, Bori, la seguridad social es un tributo que se aporta al presupuesto central. Seguridad social que se capta
y que nosotros podemos decir que en los últimos 2 años, bueno, evidentemente esto mismo que está expresando Lino tiene se ve justamente en el cumplimiento de este párrafo en cuestión. O sea, nosotros cerramos el año 2024 con un incremento de un 4.2% por encima del plan. En eso inciden muchísimos factores. Básicamente el cumplimiento de los planes también tienen que ver con el seguimiento por los distintos factores del cumplimiento de estos párrafos. Y yo digo así de los distintos factores porque sobre todas las cosas no podemos pensar y ver la seguridad social como una cuestión que está vinculada únicamente, y él lo explicaba, al sector estatal, sino también que los nuevos actores de la economía, las diferentes figuras que han venido ya en el ejercicio de la actividad de trabajo por cuenta propia u otras actividades también tienen un marcado desempeño, un marcado impacto, un marcado reflejo en el cumplimiento justamente de la seguridad social, porque además es una de las obligaciones que se les crea, independencia de la naturaleza de la actividad que desarrollen, a todas las figuras que ejercen una actividad económica en nuestro país. Entonces, eso es importante significarlo, sobre todas las cosas, porque ya hasta el cierre de julio de este año, este párrafo en cuestión ha venido también experimentando un desempeño favorable, una captación óptima. Estamos en un 114% de cumplimiento hasta este minuto de este párrafo, eso es bien, ¿de acuerdo? Y entonces eso permite, favorece, entre otras cuestiones, ¿no?, el que se tenga garantizado precisamente el dinero, llamémosle así, necesario para poder cubrir el pago de estas cuestiones que hoy estamos aquí abordando, o sea, de la pensión a jubilados y demás. Significar que aquí en otro espacio habíamos abordado el cumplimiento, precisamente, o cómo se pudo a nivel de país, y por supuesto nosotros como parte del país, del déficit fiscal lo logramos reducir. Y hemos logrado incluso, y a eso vamos a seguir, pues llevando justamente las acciones a que nuestros municipios sean todos superavitarios, ¿de acuerdo? Y eso precisamente está en relación, yo te decía, esto es una cadena de relación, cuando hacíamos el análisis, no una cosa lleva a la otra, y bueno, ahí está el reflejo, y ahí está justamente el cómo tiene un impacto social a favor de que las personas puedan tener un nivel de solvencia mayor. Entonces, quiero también referir que fundamentalmente, desde la administración tributaria, el ejercicio fundamental está dirigido a que se cumpla con la obligación, no se incumpla, porque siempre significamos, cuando abordamos con los contribuyentes de manera general el cumplimiento de sus obligaciones, siempre destacamos que la seguridad social, a diferencia del resto de los tributos, es creada directamente, tiene un impacto directo en la persona. O sea, usted aporta para la sociedad, y el Estado, el gobierno, en análisis, en las diferentes estructuras, definen el destino de los tributos. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado en otros espacios el cómo se cumple, por ejemplo, con una inyección de dinero, bueno, pues a la salud pública, se aprueba, se hacen los análisis pertinentes a partir de las necesidades reales de los territorios, a dónde entonces, bueno, será situado, cuál será el destino de este y tal tributo. En el caso específico de la seguridad social, cualquiera que sea la circunstancia, y recuerdo en este minuto la situación distinta que generó la COVID-19, un estado, una pandemia, y lo que eso generaba en tanto a decisiones a tomar y demás, solo la contribución a la seguridad social no se limitó de pagarse. O sea, no fue exonerada de pago, quiero decir, en los términos adecuados, porque es un dinero, llamémosle así, que usted va formando, que usted va generando, que usted aporta para usted directamente. Espero que se entienda, porque lo que trato es de no hacer tan técnico el discurso para que la población y el público general lo logre comprender. Hay una cuestión quizá un tanto elemental que quisiera esclareciera, y se trata de las matemáticas propiamente, pero lo haremos después de la pausa. Vamos a volver sobre el hecho para que usted tenga otra dimensión de este asunto, y enseguida estamos de vuelta. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Alex, expresó que esta medida, que beneficia al 88% de los pensionados, demanda del presupuesto del Estado un respaldo de aproximadamente 25.000 millones de pesos anuales, lo que se traduce en 2.000 millones de pesos mensuales. Si bien existen morosidad y conductas evasoras, agregó el ministro, su corrección tributará a una mejor posición fiscal y a la mejora de los ingresos de las personas que requieren atención por jubilación o por otras causas.
Esta norma de aumento parcial se ha podido respaldar mediante el desempeño presupuestario, adecuaciones tributarias, así como una mayor disciplina fiscal de los contribuyentes del sector estatal y no estatal. Este incremento tiene un alcance parcial y aún no cubre todas las demandas respecto a la alimentación, transporte y servicios básicos, pero expresa la voluntad política de priorizar este sector de la población pese al alto déficit fiscal. Bien, estamos de regreso, es evidente, y dejaba al aire una interrogante para quienes hacen los análisis matemáticos de los porcentajes, por qué un poquito más allá, por qué un poco más acá, e incluso me llamaba la atención que por encima de un plan pues se cumplan estos tributos a la seguridad social. Y quiero que Suani entonces nos dé la explicación. Sí, a ver, pudiéramos estar citando disímiles factores que en ello inciden. Yo, para que un poco se comprenda, digamos que vamos a abordar lo que pudiera ser a ojos vistos lo más elemental. Y tiene que ver con, evidentemente, un incremento de actores. O sea, ha habido un incremento de nuevas figuras en el ejercicio de actividades de orden ya privado. Me refiero a que la provincia en los últimos 2 años ha sido tendente el surgimiento de nuevos actores. MIPYME, que así mismo tienen agrupado a un grupo significativo de empleados, de acuerdo, ¿no?, a la cantidad de empleados que tiene en su composición y operatoria. Y asimismo, bueno, pues podemos estar refiriendo que también se ha intencionado un trabajo desde hace ya más de 2 años también con el propio sector agropecuario. Y entonces el poder incorporar y que se entienda la necesidad, por lo que explicaba hace un momento, hacia dónde va ese aporte, el impacto que tiene la persona, por la garantía que representa en la formación de esa seguridad social que al final repercute en la persona y le da garantía y calidad de vida a futuro, cuando ya cuando cese su etapa óptima, ¿no?, de realizar un ejercicio laboral. En lo fundamental pudiéramos estar diciendo que estas son cuestiones para que se comprendan que han tenido que ver precisamente en ese sobrecumplimiento. Pudiéramos estar haciendo desde el punto de vista económico otros análisis, ¿no? Pero bueno, también pudiéramos referir así someramente el hecho de que los presupuestos siempre se tienden a preparar con antelación. Y aun cuando usted trabaja por estadísticas, ¿de acuerdo? Y por, estadísticas como promedio en años y demás, de cómo se ha ido comportando las legislaciones que están a la cara, lo nuevo que se puede estar originando. Y entonces se hace un grupo de análisis que tienen en cuenta muchísimos factores. Y no obstante, la realidad puede llevarte a que precisamente surjan nuevas